Temperatura ya sobre el fin de semana y con el tema del momento, el coronavirus, que viene desde hace tiempo, desde hace años, la gente investigando este virus que irrumpió y se viralizó por todo el mundo. Río Cuarto no queda ajena al tratamiento de la información, por supuesto, con los medios, con nosotros como responsables y difusores de información, que muchas veces está sin chequear, muchas veces colegas y el periodismo difumina, ¿no?, situaciones, audios, conversaciones, información extraoficial. ¿Y cuál es el peligro de eso? ¿Cuánto hay de impacto real, concreto, verdadero? ¿Y cuánto de información inflada? ¿Cuánto de fenómeno que tapa otras cuestiones, ¿no? Como el periodismo siempre nos hacemos cargo que ocurre y tenemos mucho que ver con eso. Hay una situación real, sanitaria, y cuánto de lo otro también. Por eso invitamos a un profesor, investigador de Ciencias de la Comunicación, Carlos Rusconi, de la Universidad de Río Cuarto, nacional, por supuesto, y ya está con nosotros para hablar de estos temas que nos competen. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, es un poco para analizar, ¿no? Un fenómeno que viene, como tantos tratamientos de determinadas temáticas. ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo, de los medios, en el bombardeo permanente de una temática? Yo creo que, acá hay un tema muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios en todo? Y para empezar a hablar de eso, creo que tenemos que sacar la discusión de un modo de hacerla desde hace mucho tiempo y pensar que los medios son parte de la trama social. O sea, los medios no son... hay una imagen que está todos los días en los propios medios, en las discusiones. Tuvo muy presente la discusión por la ley de medios, digo porque fue pública, pero está... de que los medios parece que actúan sobre las sociedades de afuera. Entonces, cuando hablamos de los medios, creo que lo que pasó en los medios, o al menos lo que pasó en los medios audiovisuales, desde fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es que hubo un momento donde se pensó que los medios tenían una responsabilidad social muy fuerte y se actuó en esos términos. Educativa, informativa, política. En el momento que los medios dejan de tener para la política, los gobiernos y la sociedad esa responsabilidad orientada muy claramente, yo digo, fue un momento histórico particular, los medios empiezan a ser parte de los conflictos, los intereses, la gran cantidad de disputas que hay en la sociedad. Es decir, son parte de esa misma trama. Esto se complica mucho más cuando aparece Internet y cuando la producción de mensajes, al menos en potencialidad, se multiplica, ¿no? Muchos pueden difundir mensajes y los medios empiezan a hacer un trabajo, voy a decirlo así, más fácil. Sí. O sea, las fuentes están ahí, no tengo que salir a buscarlas. La democratización de la información a través de Internet transforma muchas veces a cualquier persona en un cronista circunstancial. Cualquiera puede opinar y pronunciarse al respecto de un tema, pero en cuestiones de salud puntualmente, con lo que está pasando ahora. Vuelvo a insistir entonces en esto. ¿Cuánto hace, digamos, que en las prácticas de los medios no está esta discusión acerca de la responsabilidad social en esto? Los medios lo que siguen teniendo es una capacidad impresionante de definir lo que se llamaba definir agenda. Si se potencia con las redes sociales y que por supuesto todo esto se potencia con las conversaciones cotidianas, digamos, si los medios hablan mucho de algo y la gente no habla de eso, el tema no tiene ninguna importancia, pero bueno, es difícil que empiece por un lado o empiece otro, esto no se retroalimenta. Entonces,
cuando un tema pasa a ser parte muy importante de la agenda, tiende a lo que pasó acá, tiende a viralizarse. Si vos a esto le sumás otro montón de cuestiones, todas muy complejas, pero por ejemplo la falta de recursos de los medios, que es notoria, digamos, Claro, no pueden tener también cantidad de periodistas para cubrir temas, entonces ahí hay que llenar cada vez más horas, porque hay que llenar las horas de la televisión, más llenar la web, cada medio tiene muchos. Y se nota la diferencia entre medios, entre públicos y privados, ahí también, ¿no? Y con el tratamiento de la información, digo, hay una diferencia también ahí. En el mundo, los medios públicos son de muy distinto tipo. Eso también fue, los medios públicos eran muy importantes y tuvieron algún tiempo más clara la idea de la responsabilidad social. En algunos países, qué sé yo, la BBC sigue siendo un ejemplo, pero la RAI, que la manejaba Berlusconi de la misma manera que manejaba las televisiones privadas de Italia, pasó a ser más de lo mismo. Entonces, esa distinción hay que verla en contextos muy particulares. ¿Y qué sistema tenemos nosotros, Carlos, en este caso? En este momento histórico, porque en algún momento hubo injerencia, mucha injerencia, y se notó mucho la injerencia del Estado en, por ejemplo, la TV pública o Radio Nacional. Respecto a eso, en la Argentina. bueno, no, en cualquier momento histórico, acá nunca hubo algo parecido a la BBC, o sea, medios públicos no gubernamentales. Acá los medios siempre fueron, los medios estatales, por decirlo así, siempre fueron gubernamentales. Entonces dependió de la voluntad de la política del gobierno de ese momento. Digamos, no hubo entes específicos, públicos, con representación de todos los sectores parlamentarios, o en los países nórdicos, donde una serie de organizaciones de la sociedad civil tenían representación en el manejo de los medios públicos. Pero entonces, volviendo al tema yo creo que lo que pasó en este caso, lo que está pasando, no pasó, se conjugan un montón de estas cuestiones, se conjugan cuestiones políticas muy importantes que tienen que ver con el cambio de la política, digamos. A un político se le demanda muy rápido por lo que no hace, pero si hace y lo que hace está sobredimensionado, qué sé yo, es más difícil que se le demande que hizo mal las cosas. O sea, es más peligroso para un político que se muera gente porque hay una enfermedad que haya tomado medidas desproporcionadas por esa enfermedad. Entonces, digo, hay un montón de elementos que se han retroalimentado en este caso para crear una situación de pánico global que, bueno, yo no soy experto en salud ni nada, pero los que más conocen, los más expertos, dicen que es totalmente desproporcionada. Y a ver, éticamente, ¿cuál es el deber de los medios ante la proporción de datos y el bombardeo permanente de datos, actualizando permanentemente? Digo, ¿eso contribuye a la paranoia, al pánico? ¿Es deber informar todo el tiempo? ¿Cómo medimos? ¿Estamos capacitados para el tratamiento de, por ejemplo, la situación del coronavirus, que está catalogado como una pandemia? Es que no creo que sea cuestión de capacitación, es cuestión de modos de trabajo, de rutinas, digamos, si todo esto se contagia, digamos, no hay una práctica muy responsable, como te decía al principio, por ejemplo, en el trabajo periodístico. Porque por un montón de cuestiones, digamos, porque se fueron perdiendo las discusiones o se fueron separando, por ejemplo, de las discusiones de la academia respecto a los medios, de las discusiones profesionales. Se fue dando eso con el tiempo, como te decía, por recursos, porque, digamos, si yo quiero tratar bien un tema, tengo que buscar fuentes, tengo que tener tiempo para eso, tengo que investigar, y sabemos que los medios tienen pocos periodistas para lo que hay que hacer, porque aparte tienen un grupo que tiene que hacer radio, televisión, diario. Estoy hablando en general de los medios que son multimedios hoy, poner cosas en internet y todo lo mismo. Entonces, ese es un tema. Yo ahí estoy tratando de explicar, ahora voy a lo que vos me dijiste, ¿cuál es el planteo ético? Yo creo que
yo creo que es una discusión fundamental. Volver a plantearse cuál es la función del periodismo, la responsabilidad social, la responsabilidad ética. Y hay cuestiones que son muy básicas de la segunda mitad del siglo XX, cuando el periodismo dejó de estar atado muy a ser difusor ideológico de los partidos, y se creó esta idea del periodismo profesional, la idea de objetividad, la idea de que hay que rediscutirlas. O sea, hay muchas cosas que contribuyeron al debate desde muchos ámbitos, de que la objetividad no es posible, derivó bueno, no importa. Claro. Es muy amplio. Claro, el principio está, la objetividad no es posible, lógico, somos seres humanos, nunca va a ser posible. Pero la objetividad era un conjunto. No hay periodismo independiente tampoco. Sí, pero diga, por ejemplo, la idea de objetividad era una serie de pautas que era importante seguir para hacer lo mejor posible ese trabajo. Era corroborar por varias fuentes, era tener la mayor cantidad de posiciones diferentes que hay en la sociedad. Como una metodología. Claro. Seguir una metodología. Más allá después del posicionamiento. Quiero compartir con vos, Carlos, un extracto de la cadena nacional que se fue demorando ayer. En un primer momento estaba pautada para las 7 de la tarde, se postergó para las 19:30, 20, así, hasta que después de las 21, Alberto Fernández hizo una cadena nacional. La vamos a analizar después, Carlos. Un extracto, a ver. Pueblo argentino. Voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para dar respuesta al avance de este virus que se extiende cada día en todo el mundo. En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad. Nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, entre ellas evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Primero, en aquellas personas con diagnóstico. Bueno, empieza a enumerar en los casos en donde empieza a cumplirse el protocolo de este DNU que publicó en el día de ayer, en un mensaje, en una cadena nacional que decimos, a ver, para un profesor que da semiótica, como vos, Carlos, mi parecer es que fue un mensaje político, digo, que el presidente hable al respecto y llevar un poco de tranquilidad, porque no dijo nada, o sea, fue un mensaje político, llamar a la unidad con el coronavirus. A ver. Hay una frase que creo que explica todo, que dice, ante una situación de alarma generalizada, las medidas que se están tomando creo que tienen que ver con la situación de alarma generalizada y no con el alcance, la peligrosidad real de la me sale pandemia. De la enfermedad. De la enfermedad, virus, sí, de la difusión del virus. Sin duda que es un mensaje que tiene que ver con eso. No es un mensaje médico, no es un mensaje que tenga que ver. Él está diciendo,
ante esta situación donde todos están preocupados, nosotros vamos a actuar. Y es lo que haría cualquier político en cualquier del mundo, salvo alguien que se sienta más allá de esto, como Trump o Bolsonaro. Claro, sí, que también están afectados, porque estuvieron relacionados con gente infectada por el virus. Claro, pero digamos que son los que pueden decir, están exagerando, porque claro, como total ellos dicen todo lo que va en contra. Sí. De lo que ocurre en el mundo. Claro, o de lo que dicen la mayoría, porque es así, digamos, a veces con cierta lógica, esto creo que fue con cierta lógica, a veces dicen barbaridades, pero digo, ellos se pueden permitir eso. Yo no creo que un político pueda hacer algo diferente a esto hoy. Porque de todas maneras, no sé cuál fue tu percepción, Alberto, fue como, suele ser como más impetuoso en su manera de hablar, fue un discurso leído por teleprompter, por lo que se veía, ¿no? Cómo movía el ojo, como más direccionado, fue como más contenido con un equipo, no fue el presidente que habla porque le surge su discurso permanentemente y tiene una buena oratoria. Fue como bien diseñado el mensaje para llevar tranquilidad a la población, ¿no? Sí, yo creo que es lo que, o sea, hoy un presidente o la autoridad de cualquier país, digamos, no puede evitar hacer algo así, y creo que fue lo más razonable que se puede hacer en ese marco. O sea, no se seguir haciendo alarmista es, no, y aparte, es absurdo. habló del DNU. Y el otro extremo, digamos, de decir, están exagerando todos, que puede ser cierto, o sea, si uno escucha a muchos expertos es cierto, pero digamos, políticamente no funciona tampoco. Carlos, te agradezco la presencia No, en Puntal por favor. AM. Muchísimas gracias, Carlos No, Rucconi. Bueno, muchas cosas que quedan de esto, ¿no? Mucho para cortar sobre el análisis de los mensajes, sobre el bombardeo permanente de información constante, la transmisión 24 sobre 24 horas de información y muchas veces sin análisis y sin discriminar.